El original 47 presenta El niño que se perdió en el bosque y volvió 12 años después. Había algo especial en la tarde cuando Matías salió al patio. Tenía 8 años y, como siempre, jugaba con su perro Toby en la amplia extensión verde que conectaba su casa con el bosque. Para él, el bosque siempre había sido un lugar de misterio, lleno de escondites y aventuras. Pero esa tarde el ambiente estaba distinto, el aire parecía más denso, y había un extraño silencio que cubría todo, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Mientras corría tras Toby, Matías sintió un escalofrío. De repente, escuchó una voz suave, casi un susurro, que venía desde la espesura del bosque. Era una voz infantil, pero extraña, una mezcla de curiosidad y tristeza. «Matías, ven, juega conmigo», decía la voz. Miró hacia el borde del bosque, y aunque su perro se inquietó, ladrando en dirección a las sombras, Matías se sintió como atraído por un hilo invisible. La voz sonaba lejana, como un eco, y sin saber muy bien por qué, comenzó a caminar hacia el origen del sonido. La sombra de los árboles lo envolvió, y antes de darse cuenta, se había adentrado más de lo permitido. Sabía que su madre siempre le había advertido no alejarse mucho, pero la curiosidad era más fuerte. La desaparición. Cuando cayó la noche y Matías no volvió, sus padres entraron en pánico. Buscaron por todo el patio, por cada rincón de la casa, y después llamaron a los vecinos. La comunidad se unió en su búsqueda, y pronto se sumaron guardabosques y policías. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Nadie sabía qué había pasado con Matías. Ni siquiera Toby, su fiel compañero, parecía encontrar rastro alguno del niño. A pesar de los años, sus padres se negaron a abandonar la casa. Se mantenían firmes en la esperanza de que algún día, de alguna forma, su hijo regresaría. Los amigos y familiares, aunque conmovidos por la tragedia, les aconsejaban seguir adelante, pero ellos siempre respondían lo mismo: Matías volverá. 12 años después. Era una tarde de otoño. La familia, marcada por la pérdida, vivía en una extraña rutina de nostalgia y espera. Pero ese día, algo cambió. Toby, el perro de la familia, que ahora era mucho más viejo y lento, comenzó a ladrar con fuerza, mirando hacia el bosque, justo hacia el lugar donde Matías había desaparecido. Los padres salieron al patio con el corazón latiendo rápidamente. Y allí, entre las sombras de los árboles, vieron una figura pequeña acercarse. Era un niño. Vestía las mismas ropas que Matías había llevado aquella tarde. Para su asombro, parecía tener exactamente la misma edad. Era imposible, pero era él. Su hijo estaba de pie frente a ellos, igual que 12 años atrás. El regreso de Matías. El niño miraba a su alrededor, confundido, como si nada hubiera cambiado. Al ver a sus padres, corrió hacia ellos con una sonrisa inocente, pero se detuvo al notar sus rostros, envejecidos y marcados por las arrugas de la angustia. Aún así, sus ojos brillaban con amor y alivio. «¿Mamá? ¿Papá?», preguntó Matías con voz débil. «¿Por qué están tan diferentes?». Los padres, sin saber cómo responder, lo abrazaron, llenos de lágrimas y preguntas. Matías, desconcertado, intentó explicar lo poco que recordaba. «Escuché una voz, alguien me llamó desde el bosque». Y luego, todo se volvió confuso. Sentí que caminaba mucho, pero era como si el tiempo se detuviera. «¿Dónde estuve todo este tiempo?». Intentaron calmarlo y lo llevaron de regreso a la casa. Pero esa noche, Matías no podía dormir. Aunque trataba de actuar normal, algo dentro de él había cambiado. A menudo se quedaba mirando al bosque, escuchando sonidos que nadie más parecía oír. Recordaba fragmentos, lugares oscuros y extraños, criaturas que parecían sombras y una voz que siempre le susurraba al oído. El bosque y el tiempo perdido. Los días pasaron, y los padres de Matías intentaron comprender lo sucedido. Había pasado una evaluación médica, pero los doctores no lograban explicar su condición. El niño tenía la salud y la edad de un niño de 8 años, aunque debía ser ya un joven de 20.
Matías empezó a comportarse de manera extraña. Hablaba de sueños confusos y fragmentos de recuerdos en los que vagaba por el bosque, siguiendo una figura borrosa. Decía que en el bosque, el tiempo era distinto, y que apenas había sentido el paso de los días, como si todo estuviera en suspenso. También mencionaba que había otros niños allí, atrapados en algún lugar del bosque, que lo miraban en silencio desde la distancia. Pero lo más inquietante era que, cada noche, escuchaba aquella voz. «Ven, juega conmigo». Como si la presencia que lo había llamado la primera vez siguiera buscándolo, atrayéndolo de vuelta. La última noche. Una noche, Matías se despertó y fue al patio. Toby lo seguía de cerca, como tratando de protegerlo de lo invisible. Al borde del bosque, Matías escuchó de nuevo la voz, mucho más clara y fuerte que antes. Esta vez, era como si esa presencia le hablara desde dentro de su mente. «Te fuiste sin decir adiós, Matías», susurró la voz, cada vez más cercana. Matías sintió el impulso de entrar de nuevo al bosque. Las sombras parecían extender sus brazos, invitándolo a cruzar el límite entre el mundo conocido y aquel otro, desconocido y oscuro, que lo había reclamado durante tanto tiempo. Dio un paso hacia adelante, pero Toby le mordió la manga, deteniéndolo. El perro gruñía, como si intentara protegerlo del vacío que había más allá. Al final, sus padres lo encontraron, parado en el patio, mirando fijamente hacia el bosque. Matías les dijo que no recordaba cómo había llegado allí, pero en su rostro había una expresión de tristeza, como si parte de él supiera que algún día tendría que regresar. El misterio de Matías. Desde esa noche, Matías nunca volvió a acercarse al bosque. Aunque se fue acostumbrando a la vida en su casa, nunca pudo desprenderse de la sensación de que algo en su interior seguía perteneciendo a ese lugar extraño y oscuro. La historia de Matías sigue siendo un misterio en el pueblo. La gente habla de cómo desapareció y volvió con la misma edad, y aunque sus padres intentan seguir adelante, en el fondo saben que la conexión de Matías con el bosque sigue presente. Y Matías, en silencio, escucha cada noche aquella voz, que aún lo llama desde la oscuridad. «Ven, Matías, el juego no ha terminado».